Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes en esta hora. Hermosa ocasión que el Señor me permite una vez más estar con ustedes para hablar de su palabra. Le agradezco a mi Dios esta bendición preciosa de haberme concedido y me dispongo en esta hora a presentar su palabra en la medida que Él me ayude, para lo cual vamos a hacer una oración de invocación en este momento. Le invito para que me acompañe. Padre, te agradezco la bendición que tú me concedes de hablar de tu palabra en esta hora. Sabes que necesito tu ayuda más que nunca. Señor, ayúdame a hablar tu palabra con razón y con prueba bíblica, para la gloria de tu nombre y edificación de nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Saludo a todos los pastores, evangelistas, a todos los líderes de la Iglesia de Cristo Jesús. Saludo a todos los hermanos, a todos los amigos que todavía no se han convertido a Cristo, que no han dado el paso de fe. Le invito a que no pierdan mucho tiempo, porque el tiempo se acaba, el tiempo se termina, y mientras haya vida y esperanza, dice el refrán, y la palabra de Dios también lo dice, que es única y exclusivamente mientras estamos vivos que tenemos la oportunidad de arreglar nuestra vida con Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Hago un alto para invitarle para que mañana lunes y todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, usted no se pierda por nada del mundo el programa El Menú de Hoy, que transmite mi amigo y hermano Pastor Luis Pancho del Valle junto con su esposa Lali Vélez. Un programa muy hermoso, muy inspirador, donde hay testimonios, hay palabra de Dios, hay música y hay la presencia del Señor para bendecir nuestras vidas. Recuérdese, lunes 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, allí nos encontramos con el hermano Pancho del Valle. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga a Pancho, Dios bendiga a Dale, Dios bendiga a ese programa tan hermoso. Por la gracia del Señor, pertenecemos a la iglesia Centro Cristiano Pasemos a la Otra Orilla. Muchas personas cuestionan este título, este nombre, pues sencillamente está basado en el pasaje bíblico de Marcos capítulo 4, verso 35, donde Jesús, después de haber ministrado hermoso, le dice a los discípulos, pasemos a la otra orilla, porque allá había trabajo que seguir desarrollando, y en ese estamos nosotros en nuestro templo, con esa iniciativa de seguir hacia adelante, llevando a cabo la obra evangelizadora que el Señor ha encomendado en nuestras manos, para la gloria del Señor. Nuestro templo está ubicado en el kilómetro 165.8 de la carretera número 2, en el pueblo de Hormigueros, Puerto Rico. 165 hectómetro 8, allí cerquita de donde eran las antiguas facilidades de Lugo Auto Sale. Allí está nuestro templo, en la marginal. Tenemos nuestros servicios los martes y los jueves a las 7 de la noche y los domingos nuestro servicio evangelístico por todo lo alto y para la gloria de nuestro Dios a las 8:30 de la mañana. Gloria al nombre del Señor. En esta noche hablamos bajo el tema los efectos de cuando hay un cambio. Fíjense que nuestro programa se llama Hubo un cambio. Para la gloria del Señor tenemos 211 programas ya con el de hoy, a lo largo de 4 años y 6 meses, para la gloria de nuestro Dios. Y hoy hablamos los efectos de cuando hay un cambio. Y vamos a leer en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 7. Filipenses capítulo 3 y verso 7, para la gloria de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, y lo escribió aquí, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas y permite el Señor que aprendamos a valorarlas en todo lo que valen y en el contexto que el apóstol Pablo lo decía, nosotros podamos un día hacer lo mismo y entender que cuando hay un cambio tienen que haber efectos notables en todas las áreas de la vida, en todas. Personas que eran pobres, cuando trabajan, evolucionan y suben un poquito el nivel social, hay un cambio en ellos. Antes caminaban a pie o en taxi, ahora tienen su propio automóvil. Y a la medida que van prosperando económicamente, el automóvil que adquieren es mejor, hasta llegar a uno nuevo y tal vez uno costoso. Porque hay un cambio que se nota. Antes no tenían dinero, ahora tienen. Y no es pecado, ¿sabe? Tener dinero y tener automóviles nuevos y casas bonitas. No, eso no es ningún pecado. Al contrario, es una bendición que Dios nos permite. Digo, los que la tienen. Cuando es rico y malgasta su dinero, también vemos un cambio. Y qué feo. Y qué feo. Por ejemplo, cuando cogen un político que antes estaba en la opulencia social, después lo vemos en una prisión, como yo vi una vez, un alcalde, digo, yo trabajaba, todavía trabajo, como voluntario en una cárcel de máxima seguridad, y allí doy culto por la gloria del Señor todos los martes a las 9 de la mañana, de 9 a 11. Y en una ocasión llegué y vi un caballero y la gente no se tenían que decirlo en voz alta, desde luego no se puede. Y así, poquito a poco, en el oído me dijeron, ese es el alcalde fulano de tal, del pueblo tal y tal y tal. Allí estaba, pero allí no tenía corbata y gamán, saco, no. Allí tenía un mameluco. Y cuando salía de su celda, salía con unas cadenas en las piernas y con esposas en las manos. ¿Ven el cambio? Había un cambio muy grande en él. Lamentablemente, en la sociedad vemos, y en la iglesia se da también, que cuando las personas son de un nivel promedio o bajo, son de una forma. Por ejemplo, su amistad con nosotros es una, nos llevamos bien, son nuestros amigos o amigas. Y cuando ascienden, ya sea que estudian y se hacen de una profesión o en el gremio religioso donde pertenecen, lo ascienden a un ministerio más alto, vemos un cambio radical que ya no se relacionan con nosotros los de abajo. Hay un cambio en ellos. Es un cambio para mal. Porque el hecho de que nosotros ascendamos no quiere decir que vamos a ser mejores que los otros. No, Señor. Somos todos igual delante de nuestro Dios. Y si sigo hablando, no termino. Para ilustrar que cuando hay cambios, tiene que haber unos efectos notables. Y cuando decimos que somos cristianos, pues se entiende que tiene que haber un cambio de una vida llena de problemas, llena de dificultades, en ocasiones, no todo, ¿verdad? No todo. Pero vamos a decir con poca frecuencia. Personas que eran un problema en la sociedad, cuando son creyentes, ahora los vemos que se comportan bien, ya no son un estorbo público, tal vez hasta no estudiaban, eran analfabetos algunos de ellos, y ahora estudian, aunque sea después de mayores, de mayor de edad, porque se entienden que esa oportunidad que Dios le ha dado de mejorar su vida puede incluir mejorar su estatus social y para ello hace falta estudiar y prepararse intelectualmente.
Tenemos personas que se han criado en la delincuencia y después, yo conozco gente, se han criado en la delincuencia, han estado confinados y después cuando salen, que conocen a Cristo allá dentro de la prisión, estudian y se hacen, por lo menos conocí, de momento me recuerdo de dos, que después que tuvieron toda su vida delinquiendo y haciendo maldades y presos y entraban y salían de la prisión como si fuera una fiesta, ya de adultos, parece que cogieron capacidad y conocieron a Cristo, estudiaron y ahora trabajaban, cuando yo los conocí, ahora trabajaban ayudando personas que estaban en problemas de vicios y con mucha frecuencia fueron a las cortes para, desde su posición social que estaban ocupando, servirle de intermediarios entre el juez y el fiscal y el acusado. Mire cómo Dios nos pone en gracia. La palabra lo dice en Efesios capítulo 1 y verso 6, que el Señor, cuando lo conocemos, el cambio se nota porque Él nos pone en lugares celestiales con Cristo. Allí lo dice clarito, Efesios 1:6. Todo cambio conlleva adaptarse a lo que se ha obtenido. A ese cambio que ha venido a nuestra vida, pues tiene que notarse el cambio. Así lo expresó el apóstol Pablo refiriéndose a cuando él se encontró con Cristo. Ese texto que está ahí en nuestro lema está registrado en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, si alguno ha conocido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la vida antigua tiene que haber pasado y tiene que haberse un cambio. Dice que aquí todas son hechas nuevas. Gloria al nombre de Jesús. Si es que hubo un cambio, debe notarse la diferencia. Porque si no se nota la diferencia, aunque digan que hay un cambio, no ha habido tal cambio. Dios usó precisamente al apóstol Pablo para decirnos las instrucciones a seguir cuando los efectos de que hubo un cambio se están manifestando en nuestras vidas. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo allí en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4 y verso 17 en adelante. Dice: por tanto, no seáis, oiga bien como dice el apóstol Pablo, se supone que cuando uno conoce a Cristo va a cambiar su condición moral y tiene que verse el cambio. Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Pablo está aquí haciendo como decir, un resumen de las conductas que nosotros debemos de asumir, practicar y mostrarle al mundo como efectos de ese cambio que ha habido, para que Dios apruebe en nosotros que verdaderamente ha habido un cambio. Si alguien pudo hablar de cambio cuando conoció a Cristo, ese fue el apóstol Pablo. Yo creo que como él pocos. Él era un religioso, era fariseo, era muy distinguido, era muy prominente en su lugar, en su tiempo. Un hombre respetable, tenía autoridad. Algunas personas se pasan por ahí diciendo que era un general del ejército, otros dicen que no, que nunca estuvo activo en el ejército romano, otros dicen que era un gran líder religioso, pero en ningún momento lo encontramos como sacerdote, porque el alto rango religioso era el sacerdocio, y Pablo no era sacerdote. Tampoco hay prueba de que hubiera sido un soldado romano, aunque tal vez lo parece, pero de que trabajaba con el gobierno, sí. Tenía autoridad, es decir, que tenía alguna posición que tenía que ver tal vez con el ejército, y en su pueblo
era muy reconocido, muy prominente, un hombre de autoridad. Un hombre que decía y la gente le obedecía. Un hombre que él hablaba y la gente lo escuchaba. Con una formación intelectual sobresaliente en cuanto a teología y leyes. Los estudiosos dicen que estudiando bien la vida de Pablo, incluyendo algunos escritos seculares que existen de él, creen que los estudios que él tenía, que él ostentaba, podrían equivaler a 3 doctorados de los que nosotros conocemos hoy. Eso han dicho los sabios, los teólogos, los historiadores. Se han puesto de acuerdo, tanto los unos con los otros, y han llegado a esa conclusión, que el apóstol Pablo tenía una equivalente a lo que nosotros conocemos como doctorado, de los nuestros de este tiempo, 3 de ellos. Leyes, teología y algunas otras cosas más. Su profesor fue Gamaliel, un muy respetable rabino, y era miembro del Sanedrín. Para ser miembro del Sanedrín tenía que ser la persona más perfecta de la sociedad. Lo examinaban hasta el último. Tenía que pasar por un filtro de todas las autoridades en eminencia, del gobernador y del rey hacia abajo, para entonces aceptarlo en ese lugar. El Sanedrín era el cuerpo de autoridad, es decir, como lo que nosotros hoy conocemos como el Tribunal Supremo de Estados Unidos, por ejemplo, o de Puerto Rico. La autoridad máxima del país. Ese era el Sanedrín. Se componía de 70 personas, 70 miembros, y todos tenían que ser casados, no podían estar solteros. Ese era el requisito que tenía. Eso era la institución judicial y legislativa más importante de los judíos. En Hechos 22:3 dice: yo de cierto soy, decía Pablo, hablando de él mismo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Es decir, que Pablo está diciendo allí quién él era él, qué formación intelectual tenía. Es como decir hoy en día, educado, por poner un ejemplo, ¿verdad?, en la Universidad de Harvard. Los que conocen la Universidad de Harvard saben la clase de institución que estamos hablando. Aunque no es la única sobresaliente en los Estados Unidos, hay otras, pero ella es una de las más prominentes. Es una de las muchas. Y entonces, en su vida pasada, Pablo se llamaba Saulo. Ese era el nombre de pila que él tenía. Significa, se me olvidó el nombre. La cosa, creo que pequeño. Pequeño significa. Pequeño. O algo así como algo sin mucha fuerza. Él confesaba haber participado en arresto y maltrato de los creyentes. Fíjese qué clase de joya era. Pero tú no dijiste que era religioso y que era el hombre más prominente de la sociedad. Seguro que sí. ¿Y qué le dijo a usted? Que ser religioso evita que la gente sean criminales, que sean mentirosos, que sean tramposos, que roben, que planeen crímenes, que planeen muchas cosas negativas, todas pecaminosas. Que sea religioso una persona no significa nada. Dije nada. No dije no significa mucho. Dije no significa nada. El ser religioso no le quita a las personas lo que son. Ni tampoco le añaden, ¿sabe? Porque si soy un perverso y me voy a una iglesia para decir que soy religioso, pero no tengo un cambio, pues miren, que esté en la iglesia y aunque conozca la Biblia de jabo a cabeza, como se dice, primero que no va a haber cambio y segundo, que la gente no va a notar que en mí haya hecho algún efecto el estar allí. El apóstol Pablo era ese. El apóstol Pablo no. El Saulo el original.
el inconverso. En Hechos 22, en el verso 3, en el verso 4, dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y congregando en cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. ¿Ves? Él era testigo. Si el sumo sacerdote era uno de los que le daban cartas autorizándolo a arrestar creyentes y cristianos para torturarlos. ¿Ves? Que ser religioso no exime a una persona de ser un poquito perverso. Y todos los ancianos, quienes también recibí carta de ellos para ir a Damasco y traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allá, para que fuesen castigados. Léalo, está en el capítulo 22, versos del 1 hasta el 5 del libro de los Hechos. Pablo no era bueno, Pablo era malo, con toda religión, con todo y estudio, con toda y prominencia en la sociedad, con toda y posición alta. En Hechos 7:50 y... No, en Hechos 7... Sí, 7:53. En este capítulo 7 está la defensa de Esteban, uno de los discípulos, o no era discípulo, Esteban era uno de los primeros creyentes de la iglesia, uno de los que escogieron para que ayudara a los apóstoles en el ministerio. Y Esteban fue muy distinguido porque era un hombre muy espiritual y Dios lo usaba mucho. Vivía muy cerca del Señor, un hombre muy cristiano, muy creyente. Su fe era excepcional. Y lo agarraron, lo sentenciaron y le celebraron un juicio. Y en ese juicio, en su defensa, mientras él se defendía, mientras él hablaba y exponía, él dijo, estoy hablando desde en el capítulo 7, desde el verso 53 en adelante. Esteban le dijo a la congregación que estaba allí, a los jueces que estaban juzgándolo y a los religiosos que estaban allí, como Saulo. Por cierto, Saulo estaba desde el foro de la religión, desde el foro de la autoridad civil, desde el foro de la gente importante del pueblo. Estaban allí todos muy erguidos mirando a Esteban. Tal vez Esteban humilde con la voz apagada y con la mirada abajo, sabiendo lo que le esperaba. Tal vez le dijo: ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, no la guardaron. Lo primero que le dijo fue: ustedes son unos infieles a Dios. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hay por ahí una religión que dice que Jesús no estaba en la diestra de Dios hasta el 1844. Y eso es un embuste bien grande. Es una mentira bien grande. Porque aquí Esteban lo vio a la diestra de Dios. Y la palabra dice en varios lugares que cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Y la palabra de Dios es más cierto que lo que diga cualquier profeta de la tierra. Sobre todo si es un profeta errático, mucho menos va a tener valor su palabra. Eso es un paréntesis. Esteban dijo que vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo repite. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Esa era una de las formas que tenían de cómo matar personas, apedradas. Y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese era el Saulo que estamos hablando, que posteriormente vino a ser el apóstol Pablo. ¿Y qué significaba poner las ropas a los pies de alguien? Significaba que ese alguien, en este caso Saulo, era el padrino, el que daba el consentimiento, el que se responsabilizaba
por la muerte de esa persona. Es decir, Saulo fue el que apadrinó, el que aprobó y el que dijo, tírenle la piedra y acaben con él. Mientras apedreaban a Esteban. Ve que no era bueno, aunque tenía religión. Y en el verso 20, en el capítulo 22 de los Hechos, el capítulo 22 de los Hechos, 26, el 26, capítulo 26 de los Hechos, en el verso 18, déjame ver dónde es que lo dice, verso 9, dice Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. ¿Cómo es posible que hayan dado cartas de autorización para arrestar creyentes que el único pecado era adorar a Dios? Y cuando los mataban, yo daba mi voto. Seguro, dio el voto cuando mataron a Esteban. Y muchas veces castigándolo en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido en gran manera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Eso es confesión del mismo apóstol Pablo. Eso no son cuentos míos ni de ningún historiador. Léalo, está en el libro de los Hechos, en el capítulo 26 y verso 9 en adelante, del 9 al 11. Ese era el Pablo antes de conocer a Cristo. Aunque era religioso, era muy celoso de su fe, también era un atrevido, era un criminal. Oiga, pero ¿y por qué he traído este tema tan fuerte? Este tema que no edifica. Porque ¿qué tengo yo que ver con un criminal que hacía esto, hacía lo otro? Simple, simple. La razón es bien poderosa. ¿Sabe qué? Que no importa quién sea la persona, Dios lo cambia. No importa los crímenes, no importa las atrocidades que haya practicado, no importa la clase de pecado que haya hecho, Dios lo perdona. Digo, está dispuesto a perdonarlo. Pero para eso tenemos que acudir a Él a buscar ese perdón. Porque el perdón de Dios, aunque es gratuito, aunque Él está en la mejor disposición de otorgarlo al que lo pida, no es automático. Usted ha visto unas máquinas que hay que uno le echa $1 y aprieta un botón y sale un refresco. El perdón de Dios no es así. El perdón de Dios hay que pedírselo al Señor. Y Él lee lo que hay en el corazón. Si es con sinceridad, Él lo da. Si es con hipocresía o buscando algunos intereses, aunque esté en la iglesia y esté allí como hacen muchísimas personas, que cuando tienen un problema en la corte, cuando se les complica la vida en algunas circunstancias legales, cuando tienen un incidente y tienen que ir a un juicio en una corte de justicia, rápido se van para las iglesias y dicen que se convierten. Y usted lo ve que caminan con la Biblia y van a los servicios con frecuencia y hasta hablan bonito. Pero cuando estamos juntos con ellos, vemos que no ha habido un cambio en ellos. Los efectos no se notan. Y tan pronto pasa el juicio, si salen culpables y los echan a la cárcel, en la cárcel se convierten en unos verdugos diciendo, Dios no me ayudó. Pero si salen libres, de la misma manera, ya no necesito a Dios. Y no vuelven a la iglesia. Eso yo lo he visto, por eso lo digo. Y yo sé que usted tal vez lo ha visto también. Dios en su misericordia alcanzó a Pablo, aunque él era así de perverso y de atrevido. Entonces, Dios siempre ha querido bendecir al ser humano. Dios siempre quiere que nosotros también estemos incluidos en esos que él menciona en el capítulo 26 y verso 18 de los Hechos. Porque Dios le dijo a Pablo que él
lo iba a capacitar y lo iba a preparar. Dice Pablo, ocupado yo en esto, porque Pablo estaba testificando en su defensa porque lo estaban castigando, porque esa es otra, que el ser humano tiene una costumbre, que mientras le damos beneficio, nos aplauden, pero cuando nosotros queremos hacer la justicia de Dios y haciendo la justicia de Dios, no podemos cumplir con las exigencias del mundo, que son malsanas, que son perversas, que son corruptas. Las personas que le daban a él el poder para arrestar cristianos y torturarlos en las cárceles y para matarlos también, ahora que él era creyente, lo estaban persiguiendo, lo metieron preso y al final le cortaron la cabeza. Mire usted cómo es que el diablo, que el Señor lo reprenda, nos paga a nosotros. Digo, a nosotros los seres humanos. Cuando nos dejamos engañar. Hace poco yo prediqué aquí un tema que se llama, y eso es lo que tú me ofreces, pues posiblemente pronto lo repita. Porque el enemigo, después que nos ha esclavizado con basuras, con porquerías de este mundo, viene Cristo, nos limpia con su sangre, nos prepara, nos pone en gracia, y el enemigo es tan atrevido que viene a ofrecernos eso mismo que nos había esclavizado y que Cristo lo quitó de nuestra vida para darnos vida y darnos alegría y satisfacción. Cuando nos quitó la esclavitud y nos dio libertad, el enemigo viene y nos ofrece la esclavitud nuevamente. Es un atrevido. Y ahora las autoridades que estaban de la mano con Saulo haciendo atrocidades contra los cristianos, ahora están en contra de Pablo, pues lógicamente siempre fueron enemigos de Cristo, pues ahora como Pablo se convirtió en el evangelio, pues entonces ahora también estaban en contra de él. Y Pablo en su defensa decía, ocupado yo en esto, persiguiendo, ¿verdad? Iba yo hacia Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Mire usted quiénes los habían enviado. Cuando al mediodía, oh rey, él está hablando del rey, que era el que lo estaba juzgando. Yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí, a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y me decía, una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dar coces contra el aguijón significa dar con la pierna hacia atrás, como patean los caballos, hacia atrás, en contra de un arma afilada, en contra de un clavo, de un punzón. Dura cosa, es decir, si usted o una persona o un caballo, quien sea, le da hacia atrás o hacia el frente, cuando quiera que le dé, algo que esté afilado, se va a herir. Por eso le dice, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Y entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Qué hermosa palabra. Levántate. Un Saulo que estaba derribado a tierra, ya su identidad de prominencia e importancia en la sociedad estaba a punto de terminar. Ahora estaba hecho un guiñapo de hombre, inmóvil, impotente, en el piso, a la merced de nuestro Dios. Porque contra nuestro Dios nadie puede. Y cualquier persona que se levante contra los creyentes puede que el Señor le permita que por un tiempo salga con la suya. Pero viene un día cuando el Señor lo frena y lo tira a tierra, como lo hizo el apóstol Pablo, lo humilla. Y déjeme decirle un secreto, no siempre lo salva, ¿sabe? No siempre lo salva, muchas veces se muere en perdición, en condenación eterna. Es decir, que no debemos de jugarnos esa carta. Es hora de buscar a Dios. Es hora de que si estamos en alguna desobediencia, es mejor caer a tierra y decirle, Señor, ¿quién eres? Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, porque te voy a poner por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. En aquellas cosas que has visto, es decir, él estaba viendo todo lo que los creyentes hacían en el ministerio que estaban desarrollando,
Te voy a poner de ministro de estas cosas y en las demás que te voy a revelar más tarde. Y dice, librándote de tu pueblo, ahora su pueblo lo estaba persiguiendo, librándote de tu pueblo y los gentiles a quienes ahora te envío. Y entonces el verso 18 es el que me gusta, que dice, para que abra los ojos, para que tú abras sus ojos, para que les enseñe la verdad, que están ciegos porque no conocen la verdad, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire para qué el Señor se le apareció a Saulo, y ahora no lo llamó Saulo, lo llamó Pablo, que significa pequeño. Es decir, que el ser humano se hace grande, se hace importante, se hace qué sé yo qué más, pero cuando venimos a Cristo, Él nos reduce y tenemos que humillarnos delante de Él, porque el Señor dice en su palabra que el que se humilla será enaltecido y los que se enaltecen serán humillados. Y es mejor estar delante de nuestro Dios en humillación, en humildad, en sencillez, buscando su rostro de cerca, porque entonces es que Él se va a glorificar en nuestras vidas. Y el Señor quiere esto, que nosotros recibamos su gracia, su misericordia por la fe, que recibamos el perdón de pecados y heredemos la vida eterna, que estaremos un día con Él en su reino eterno. Dios te bendiga. No importa cómo sea la conducta de quién, el Señor está dispuesto a perdonarlo y a ponerlo en gracia. Eso sí, el cambio debe de notarse. El apóstol Pablo empezó a notarse porque los propios amigos de él ahora lo estaban persiguiendo para acabar con él. La palabra ahí en el libro de los Hechos cuenta muchísimas cosas acerca de cómo lo estaban persiguiendo. Hay un pasaje donde dice que 30 hombres se comprometieron en un juramento allá en el templo. Era una costumbre que ellos tenían para matar a Pablo, y se pusieron en ayuno y lo estaban vigilando por sus caminos, por donde él iba a caminar, y iban a matarlo. Ese ayuno iba a durar hasta que lo mataran. Siendo que el apóstol Pablo, Dios le advirtió por revelación que no pasara por ese camino donde lo estaban vigilando, esas personas no pudieron agarrarlo. ¿Usted sabe lo que sucedió? Esos 30 hombres tenían que ser sacrificados porque no cumplieron el juramento. Así que el Señor paga a las personas que son atrevidos. Por eso le dije que no siempre el Señor restaura, como le hizo el apóstol Pablo, a los perversos, sino que a veces que se le presenta, pero no para salvarlos, sino para quitarlos del medio. El Señor lo hace como Él cree, como Él le place. Eso sí, nosotros no podemos decirle, Señor, quítalo del medio, mátalo. No, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que decirle que tenga misericordia, que los ayude, que se les revele para salvación, para la gloria de su nombre y para bendición de esas personas, para que podamos decir entonces que hay un cambio en sus vidas y que es notable. Gloria al Señor. Dios bendiga a los que estuvieron por ahí y a aquellos que nos saludan después que terminamos. Mayra, Dios te bendiga mucho, Dios bendiga a toda tu familia, a tus hijos y tu esposo. Sonia Martínez, Dios te bendiga, Sonia, Dios bendiga a tu hermana, a tu hermano José y a tu pastor, el hermano David Martínez Ticas, allá en El Salvador. Iris Telma Cruz, Dios le bendiga, hermana Telma, Dios bendiga mucho y a su esposo y a toda su familia. Y mi hija Mitalia, que siempre está por ahí, vigilándonos y ayudándonos. Dios te bendiga, bendiga a Abby, nuestra nieta, y al papá de Abby y esposo de nuestra hermana, de nuestra hija Mitalia, Denis. Dios te bendiga mucho. Y Dios bendiga con poder y gracia a todos aquellos hermanos que nos ven en el futuro, y oramos para que el Señor también se revele a sus vidas y haya un cambio en su vida y sea notable. Padre bueno, te agradezco esta bendición que tú me has concedido en esta noche. Gracias, Padre, por permitirme hablar tu palabra. Yo te suplico que tú tengas piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mostrarle al mundo que verdaderamente tú habitas en nuestros corazones, en nuestras vidas. Permite, Señor, que muchos de los que no te conocen
al escuchar esta palabra recapaciten y entiendan que tu bondad y tu misericordia está disponible para ellos también. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Todavía no. Conocí un caso de un hombre que en su vida de juventud estuvo confinado casi todo el tiempo. Y después, cuando ya adulto tenía su familia, aunque estaba en malos caminos, tenía su familia y tenía una conducta muy mala. De momento el Señor se le apareció y se convirtió al Evangelio, se hizo un predicador y un hombre de Dios excepcional, único en su clase, y estaba una vez predicando el Evangelio en una calle de su pueblo, y por el camino venía uno de los jueces que lo había llevado una vez a la cárcel. Y él lo encontró de frente y le dice: "Fue fulano de tal, tenga esta literatura cristiana, que el Señor lo ama". Y el juez, con mucha amabilidad, muy querido, le dice: "Oiga, ¿y cómo usted me conoce a mí? Yo no lo conozco a usted. ¿De dónde usted me conoce?". Y el hombre le dice: "Míreme bien, a ver si se acuerda de mí". Y el hombre dice: "No, realmente no me acuerdo". Y le dice: "Yo fui fulano de tal, que usted me sentenció un montón de veces y me llevó a la cárcel por mis delitos y maldades, pero ahora yo soy un ministro del Evangelio que estoy predicando aquí". Esos testimonios que nosotros tenemos un repertorio enorme, y el Señor tiene una cantidad enorme de personas que en su vida pasada han sido unos perversos, unos corruptos, perversas y corruptas también, porque también hay damas que lo han sido. Oiga, y el Señor ha hecho de ellos nuevas criaturas, porque cuando hay un cambio, ese cambio se nota y Dios se glorifica. Dios te bendiga, que tengan felices sueños, que sueñen con una caravana grande de ángeles que adoran y glorifican al Dios de la gloria. Aleluya.